mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y esta es la clave. Para ser salvos, ¿qué necesitamos? Pues lo que estamos diciendo, la santificación por el Espíritu. El cambiar las cosas para llegar a ser santos, como Dios es santo. Y eso exige de nosotros. Y la fe en la verdad. Sí, no se trata de la fe en la mentira, o el engaño, o el error. La fe en la verdad. Y eso es clave. Y ahora entenderemos, cuando dice esto, cómo pasa al versículo 14 y nos dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Impresionante. ¿Cómo recibió el mensaje esa gente? ¿A través de qué o de quién? Les llegó a través de Pablo y de sus compañeros. ¿Cómo llama Dios a la gente? Suele hablar a alguien directamente y decirle: mira, Pepe, tienes que ir aquí y serás salvo. ¿Suele hacer esto? Difícilmente hace esto. Normalmente lo que suele hacer el Señor es que a través de alguien el mensaje te llega. Y entonces tú puedes decidir si lo aceptas o no lo aceptas. Pero Dios llama así. Lo hizo a través de los apóstoles con su palabra y sus escritos. ¿Y ahora cómo lo hace? Pues sigue haciéndolo del mismo modo. Porque el Señor tiene una iglesia en esta tierra. Tiene una iglesia que sigue dando el mensaje que dieron ellos. Y sigue siendo el mismo. Por tanto, todo esto, ¿cómo lo continúa? Fijaos en el versículo 14. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar la gloria. Si nosotros, mediante el Evangelio recibido a través de alguien, que normalmente funciona así, podemos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, desde luego somos los más dichosos, bienaventurados y felices del mundo. Y alcanzar la gloria, ¿qué quiere decir? ¿A qué hace referencia el apóstol cuando dice alcanzar la gloria? ¿Cómo alcanzamos la gloria? Teniendo que hemos de tener algo para alcanzar la gloria. Y es el carácter de Cristo. ¿Y cómo se alcanza la gloria? ¿O cuál es el punto final de esta gloria? Pues es conseguir la vida eterna al lado de Cristo y de todos los salvos de todas las épocas. Y a veces eso lo valoramos tan poco. Somos felices cuando recibimos el mensaje, lo aceptamos, tenemos ese primer amor, lo hacemos todo por el Evangelio, para predicar, para darle las buenas nuevas a los otros. Y después resulta que va pasando el tiempo y empezamos a hacer el burro. Empezamos a fallar. Y conscientemente tantas veces. Y ese primer amor se va apagando y lo que hacemos es una apariencia de fe. Sí, y eso nos pasa a todos, Y eso es lo que hay que evitar. Pero nos estamos jugando a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, alcanzar su carácter y la vida eterna. Mirad ahora el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando dice retened, quiere decir mantener con firmeza, guardar cuidadosamente. Esto es lo que se desprende de la palabra griega krates. Bueno, pues retener, ¿lo hacemos siempre? A veces intelectualmente sí, retenemos la palabra de Dios, pero en la práctica sabemos la teoría, pero ¿y la práctica? Luego también, si nos fijamos una vez más, nos dice retened el ¿qué? La doctrina que habéis aprendido. Y doctrina viene del griego que dice paradosis, que significa entrega, transmisión. Con lo cual, es algo que hemos recibido de algún modo y es la verdad. Y es curioso porque dicen los que entienden del idioma griego que la palabra indica que lleva intrínseca en ella la autoridad superior a la del maestro. O sea, ¿cómo fue que recibieron ellos la palabra? ¿Eran solo maestros y ya está? ¿Qué eran? Discípulos, apóstoles de Cristo. Por tanto,
lo que estaban diciendo, lo que daban como mensaje transmitidos a esos tesalonicenses, era por inspiración divina. No era por capricho o por invención. Y eso debemos tenerlo en cuenta. A tal punto que fijaos lo que llega a decir, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué había que retener firmemente esa doctrina? Si recordamos lo que hemos ido mostrando anteriormente y de lo que Pablo tanto luchaba, es que había gente que estaba introduciendo nuevos conceptos, falsos conceptos, y hacía que muchos se perdieran. Todos sabéis que era una época en que los judíos, que no aceptaban el mensaje, se revolvían contra Pablo y contra los que estuviesen con él. ¿Y qué terminaban haciendo? Levantando a las masas de la población para que acabaran con él y con los que estuvieran con él. ¿Y cómo hacían esa labor tan satánica? Lo hacían a través de palabra, porque se congregaban con ellos y aprovechaban para decir cosas como si ellos estuviesen convertidos a la fe, y resulta que estaban dando palabras que no eran las certeras. Incluso, ¿qué llegó a pasar? Es muy claro, dice, o por carta nuestra, porque se estaban recibiendo cartas que no eran de los apóstoles, pero se hacían pasar como si fueran por ellos. ¿Vais entendiendo el porqué de los libros apócrifos del Nuevo Testamento? ¿Vais entendiendo el porqué el gnosticismo llegó a impactar tanto, llevado por judíos que no aceptaron la verdad y se introducieron entre los cristianos para destruir el cristianismo, a la Iglesia? Pablo les estaba advirtiendo, retened lo que habéis aprendido por palabra o por escrito nuestro. Lo demás, cuidado, porque es Satanás que quiere obrar para destruiros. Y esto ahora aplicado, ¿cómo lo haríamos en estos tiempos? ¿Por palabra de quién se debe conocer y se debe profundizar? ¿Por palabra de cualquiera? ¿O por palabra de alguien que esté en la verdad de verdad? Qué fácil es hoy en día empezar a meterse en Internet o ir a iglesias y empezar a escuchar a pastores o predicadores que van diciendo sus cosas, que algunas las tienen correctas, pero otras no. Y cuando eso sucede, resulta que esos cantos de sirena van cuajando en muchos y van haciendo que se extravíen. ¿Cuántos no han seguido cantos de sirena de terraplanistas, de antitrinitarios, de gente que echa por tierra el tema del santuario y tantas cosas más? O lo del 2031. ¿Cuántos? Y la gente aún quiere seguir escuchando a gente que les da... Jesús dice algo, por un mismo tubo de agua, caño de agua, ¿puede salir agua dulce o buena y amarga a la vez? No puede salir. Pero Satanás lo hace de tal modo que haya una mezcla que cuele a la perfección. Y a la gente parece ser que le va bien. Y luego empieza a rechazar el mensaje. Y empieza a rechazar, cómo no, a los mensajeros. Y argumentos no tendrá, se utilizará la mofa, se utilizará el insulto, el escarnio, todo lo que queráis. Pero el argumento de la verdad no lo tienen y lo saben. Pero se van a coger de cualquier cosa para echar por tierra el mensaje, porque no quieren aceptar la verdad. Y así está, que el Espíritu Santo luego no puede trabajar con ellos, a tal punto que se pierden y son causa de perdición para otros. Bueno, pues todo eso lo hemos de tener presente, porque las cosas hay que apoyarlas con un escrito está. No sirve de nada decir, no, esto no es así, esto es asá. ¿Lo puedes demostrar? Si no lo puedes demostrar, estás haciendo el bobo y le estás haciendo el juego a Satanás. Y por desgracia eso cada vez es más común.